Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y el tema para los que anotan es el tema número 14 y el tema se titula Jehová peleará por vosotros. ¿A cuánto les gusta eso? Que Dios pelee por ti. Jehová peleará por vosotros. Ese es el tema de hoy. Y voy a invitarlo que abra su Biblia en el libro del Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, verso 13 y verso 14. Éxodo 14, verso 13. Esta es la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y después de esto Faraón pues dice, no, pues cómo que los vamos a dejar ir, y los persigue y los quiere alcanzar, ¿verdad? Pero Dios no permite de ninguna manera, los quiere llevar de regreso a la cautividad, pero Dios no lo permite. Y en el Éxodo capítulo 14, en el verso 13, cuando usted esté ahí, me lo puede indicar con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahí está en el verso 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos iban saliendo, pero enfrente se encontraron con el mar y detrás venía todo el ejército egipcio y les agarra mucho temor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés los motiva y les dice: estén tranquilos, van a ver lo que Dios va a hacer. Jehová peleará por vosotros. Ahí mismo en el verso 24, dice: aconteció que a la vigilia de la mañana, esto habla en la madrugada para amanecer, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Diré, no, este tema va a estar hermoso, bonito. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, y pido la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, para trazar esta palabra, para entenderla, para vivirla. Y ruego, Señor, por este pueblo amado tuyo aquí en Casa de Oración Nogales, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu verdad y que nuestra fe crezca y nuestra confianza en ti permanezca en mejor y en mayor manera, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de algún niño, o quizás ustedes cuando niños les pasó alguna experiencia que en la escuela había niños más montoneros o abusones que pasaban y les daban un coscorrón, un zape, que les hacían bullying, les escondían la mochila, los pateaban y ese tipo de cosas. Y el refugio de algunos niños, la defensa de algunos niños es la siguiente: le diré a mi papá, o le diré a mi hermano mayor. Esto sucedía mayormente cuando el oponente era más fuerte o cuando eran montoneros. El niño se refugiaba en su papá o en el hermano mayor porque ahí sentía refugio, seguridad. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, el refugio y la seguridad que nosotros debemos de tener. Muchos hombres de la Biblia, muchos hombres de fe, confiaron plenamente en Dios cuando otros dudaban. Los de fe sabían que Dios pelearía por ellos. Encontramos el caso de David, aquel hombre de Dios, cuando se enfrentó a aquel gigante filisteo que le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy Jehová te entregará en mi mano, y sabrá este pueblo que hay Dios en Israel y que es Jehová quien pelea la batalla por su pueblo. Eso usted lo puede leer en primer libro de Samuel capítulo 17, en el verso 45 al verso 47. Usted lo puede leer ahí. Podemos encontrar en la Biblia la historia de aquel hombre llamado Gedeón. Al luchar contra los madianitas, él sabía que Dios peleaba por él. Podemos encontrar la historia de aquel
hombre llamado Josué y aquel compañero de él llamado Caleb, cuando fueron a supervisar la tierra que Jehová Dios les iba a dar, ellos miraron ahí también gigantes, personas de alta estatura, y ellos se amedrentaron. Muchos dijeron: nos van a aplastar como langostas. Y dice la escritura, lloraron toda la noche, se lamentaron, hasta que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y dijeron: ¿qué no es acaso Jehová nuestro Dios más poderoso? ¿No es acaso Dios quien pelea por nosotros? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? Y podemos encontrar muchos casos más en la escritura. Algunos de ellos los vamos a citar en algún momento ahorita en la predicación. Es importante saber que Dios pelea por nosotros, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios guarda a su pueblo, no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia, al pueblo lavado, comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios también tiene cuidado de su iglesia y también pelea por su pueblo, ¿verdad? El que es lavado con la sangre del Cordero. Siempre habrá quien sí le crea a Dios, siempre habrá quien sí confíe en Dios, aunque otros duden. Siempre habrá quien motive a otros a confiar en Dios, para que sepamos que es Dios quien pelea por sus hijos. ¿De qué manera? A lo largo de este estudio vamos a ir a profundidad de la palabra. En esta porción del Éxodo que estuvimos estudiando, esta es la historia, como yo les mencionaba, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y van hacia la tierra prometida, pero alguien le avisa a Faraón y le dice: oye, ¿por qué los dejas? Vamos tras ellos. Y Faraón dice: pues vamos tras ellos. Y cuando el pueblo de Israel se ve ante el mar y detrás de ellos el ejército de los egipcios, se asustan en gran manera. Dice en el verso 10 del capítulo 14, lo invito a que vaya ahí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová. Ellos buscaron el refugio en gran manera. Los israelitas a su vez también le reclamaron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿No te dijimos nosotros que eran mejor los sepulcros de Egipto que venir a morir aquí? Y le reclaman de cierta manera también al líder que llevaban en aquel tiempo, a Moisés. Y el verso 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? En el 12: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y ahí llegamos a los versículos donde iniciamos, en el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa. Estamos estudiando las promesas de Dios, y es una promesa de Dios, que Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su pueblo. A menudo nosotros vemos esta historia y hemos visto películas como a nosotros nos la presentan como una historia, una experiencia que pasó de día. La Biblia dice que pasó de noche. Ahora te puedes imaginar que de noche llegaron al mar, que de noche ellos los perseguían. Pero ¿cómo iban? ¿Acaso iban a tientas? No, la Biblia dice que Dios iba con ellos de noche en columna de fuego, los alumbraba, los alusaba y les daba calor. De día dice que les daba una columna de nube, que también les daba sombra y los cobijaba. Pero dice en el versículo 19 de la siguiente manera, dice: y el ángel de Dios que iba delante de toda la población del campamento de Israel, se apartó
e iba en pos de ellos. El ángel de Dios iba adelante, pero se vino hasta la parte trasera, lo que en el ejército se conoce como la retaguardia. El ángel de Jehová fue y se paró en la parte de atrás, dice, y asimismo la columna de nube, vea, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas del pueblo. Y dice en el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, vea, ahí está, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche, ahí aclara, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca permitió Dios en aquella noche que el pueblo egipcio, que el ejército egipcio alcanzara al pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Escuche, y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Fue en la noche. Ahora, es en la noche, en el momento cuando pasa esa experiencia, donde sienten mucho temor. Moisés los motiva para que tengan confianza en Dios, y el pueblo, el ejército egipcio, no los alcanza. Dice en el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estaban los muros, se hizo muro de agua, pero ellos pasaron en seco, dice la escritura. Y dice en el verso 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y dice el verso 24, aquí donde también leímos, aconteció que a la vigilia de la mañana, esto habla de la madrugada, aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Cómo es que los trastornó? Cuando pasa el pueblo de Israel, llevaban carretas, llevaban ovejas, llevaban de todo, y el pueblo, la tierra estaba firme, la arena estaba firme. Cuando habla aquí que los trastorna, yo me puse a estudiar, y aquí habla de cómo empezó a hundirse las carretas del ejército. No podían avanzar las carretas del ejército de los egipcios. Cuando habla del trastorno del campamento, trastorno también habla de la confusión que había entre ellos, del por qué no avanzaban. Y dice en el versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros. Eso de que quitó las ruedas de sus carros habla de que era tan confuso y tan difícil avanzar las carretas del ejército egipcio, que se hundían, que no podían, que hasta se les salían las llantas de las carretas del ejército de los egipcios. Y es ahí donde los egipcios dijeron, no podemos avanzar, el pueblo ya salió al otro lado del mar y nosotros no podemos avanzar. Y ellos dijeron, regresemos mejor. Pero veamos qué fue lo que pasó. En el verso 25 dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Se dieron cuenta que era Dios que estaba deteniéndolos, que era Dios el que estaba haciendo todo eso. Ellos dijeron, Jehová pelea por nosotros, pelea contra nosotros a favor de su pueblo. Mire, iglesia, hasta el día de hoy Dios tiene cuidado no solamente del pueblo de Israel, hasta el día de hoy también tiene cuidado de la iglesia. Nosotros, la iglesia, los que somos lavados con la sangre de Cristo, Dios también pelea por este pueblo, por sus hijos. Las noticias nos dice de que siempre ha habido pueblos enemigos del pueblo de Israel, cómo les lanzan misiles, cómo
quieren destruirlos. Pero las noticias habla de que últimamente lanzaron unos misiles para destruir, para caer en la fortaleza del pueblo de Israel, y de alguna manera inexplicable para mucha gente, los cohetes estos, los misiles, fueron tomados por una fuerza inexplicable para mucha gente y fueron desviados del objetivo y fueron llevados hacia otro punto y estallaron en un lugar donde no se les ocasionó el más mínimo daño al pueblo de Dios. Una fuerza inexplicable que, según los comentaristas de algunos reporteros que escucharon los comentarios aún del pueblo enemigo, del pueblo de Israel, dicen que ellos dijeron esta frase: Jehová sigue peleando por su pueblo, Jehová lo sigue guardando. Ay, hermano, eso a mí me da un gozo, una paz, una tranquilidad. Pero le explico, no solamente pelea por el pueblo escogido, hablando de Medio Oriente, sino que también Dios pelea por el pueblo lavado con la sangre de Cristo. ¿Cuántos tienen esa confianza? ¿Cuántos tienen esa certeza? Dios pelea por su pueblo, pero ante cualquier abuso, escúcheme bien, ante cualquier abuso que uno de los hijos de Dios enfrente, ante cualquier abuso o un ataque que los hijos de Dios tenga, escúcheme, el Señor toma partido en el asunto. Ante cualquier abuso que uno de los hijos de Dios estén padeciendo, ante cualquier ataque que uno de los hijos de Dios estén pasando, Dios toma partido en el asunto y nos da algunas recomendaciones en cómo debemos de actuar nosotros para que Él actúe también. Abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12, en el verso 18. Vamos a ir abundando en esta parte de la escritura. Romanos capítulo 12, en el verso 18. Cuando estemos ahí, por favor me lo indica. El capítulo 12 de la carta a los Romanos tiene un título en el versículo 1, y ahí habla de los deberes cristianos. ¿Cuál es el deber de un cristiano? Ahora que nosotros estamos en Cristo, cuando alguien te ataca, cuando alguien no sé, quiere hacer algún abuso, en algún momento en nuestra inexperiencia como pastores, pasamos por unas situaciones difíciles, de unos ataques directamente hacia nuestra persona, hacia la persona, hacia mi esposa y hasta nuestros hijos. Y yo, muy bíblico supuestamente, dije: no, yo voy a ir, lo voy a ir a reprender y le voy a hacer frente a tal persona. Y me puse a orar para pedir dirección a Dios y obviamente para pedir consejo también a nuestro pastor. Y yo pedí consejo a nuestro pastor Toño Ortiz, y el pastor Toño nos dijo: ¿ya te preguntaste qué hubiera hecho Jesús? Le digo: no. Bueno, ahora ve a la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando lo atacaban? Cuando le metían los clavos en las manos y en los pies, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para hacer eso, tenemos que tener una comunión con Dios. Para dejar que Dios pelee por nosotros, tenemos que dejar que Dios obre, no nosotros. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no. Dejemos que Dios obre. Ahora vamos a ver qué es la recomendación como deber cristiano al saber que Dios pelea por sus hijos. Dice en el verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Pero es que me atacan, hermano. Pastor, pero es que me calumnian, pero es que me atacan, pero es que me hace, pero es que me dijo. Bueno, aquí la recomendación como deber cristiano dice: si es posible, tú ten paz. Si la contraparte tiene guerra contigo, si la contraparte tiene pleito contigo, aún de manera abusiva o nada más por el simple hecho de que somos cristianos, por la adversidad que hay el mundo contra los hijos de Dios, dice: tú ten paz con esas personas. No dejes que se albergue en tu corazón raíz de amargura, ni enojo, ni odio, ni ira, ni nada de eso. Ten paz. Para poder lograr eso debemos de tener una comunión con Dios. Debemos estar en oración, en lectura, congregándonos y tener la plena certeza de que Dios
tomará partido en el asunto y que es Dios el que va a pelear por ti. En cuanto dependa de vosotros, dice, tengan paz con todos los hombres. ¿Cuál es el consejo como deber cristiano? Verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y vea lo que dice enseguida, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se va a vengar por aquellos hijos de Él que estén siendo oprimidos, atacados. Es Dios quien toma partido. Pero no debemos de hacerlo con este sentido: Señor, aplástalos, fulmínalos. No debemos de ser Boanerges, porque eso fue lo que los Boanerges dijeron cuando rechazaron a Jesús en aquel lugar en Samaria. Cuando Jesús les dijo: vayan y busquen un lugar donde haya morada para mí, para celebrar la Pascua, para estar ahí. Y dijeron: no, ustedes son judíos, no, pasen de largo, aquí no hay lugar para ningún judío. Judíos y samaritanos no se llevan. Y los Boanerges le dijeron al Señor: Señor, pues vamos a hacer carnita de samaritano, oramos que caiga fuego del cielo y ahorita los consumimos. Y el Señor Jesucristo le dijo: no saben de qué espíritu son, tranquilos, fíjense que no debemos de hacer en este sentido como los Boanerges, en decir: pues yo dejo lugar a la ira de Dios, Señor, fulmínalos ya. No, porque la recomendación en el verso 18 es: tú ten paz, deja que Dios, Él sabrá cómo y cuándo. No es nuestro deseo que Dios aplaste o haga, no, ni tampoco es el deseo de Dios, tampoco. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios toma partido en defensa. ¿Cuántas veces ha dicho: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo cobijarte, guardarte, así como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas? Los que han visto esa escena de que una gallina pone sus polluelos debajo de sus alas y hasta se enchina un poquito, trata de meter la mano debajo del ala de la gallina para quitarle un pollito. ¿Y qué es lo que la gallina va a hacer? Te vas a llevar un muy buen picotazo ahí. Bueno, es lo mismo cuando Dios dice eso. Cuando alguien extiende su mano para dañar a uno de los hijos de Dios, Dios toma partido en esto. Esto es una promesa en la Escritura. Y la palabra de Dios dice: la recomendación para nosotros es: tú ten paz, deja lugar a la ira de Dios. Por eso dice el verso 19, lo retomo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entre tanto que el Señor obra en su gracia y en su soberanía y en su sabiduría, nos da otra recomendación a nosotros. Y en el verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice el verso 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, Señor, yo le daré de comer, pero entre la comida un chorrito de veneno para las ratas. Sí le daré de beber, pero entre la bebida, pues un chorrito de veneno para las ratas, que se muera de una vez. No. Por eso es que nos habla, para poder tener esto, cuando la gente te oprime. Yo quiero preguntarles aquí: ¿cuántos de los que están aquí en este momento, levanten su mano? ¿Cuántos de los que están aquí en este momento están pasando por una situación similar? Alguien te oprime, te calumnia, te ofende. Levante su mano. Te dañan. Pues yo veo algunas manos levantadas. Tengan paz en Dios. Tengan paz con esas personas. Oren por ellos. Bendíganlos. Bendíganlos. Oren por ellos. Cuiden su corazón. De toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Y ahí da a entender, así como por ejemplo yo en mi voy a poner este ejemplo. Este anillo, no es que idolatre ni nada de eso,
pequeño pedacito de oro, del más barato y del más delgadito, si usted quiere. Pero a mí me trae a memoria el día en que yo prometí amar y respetar a mi esposa, y me trae a memoria las bendiciones que Dios me ha dado a través de mi esposa, mis hijos, los momentos que hemos pasado juntos, el servir a Cristo juntos, mi esposa, mis hijos, el ser parte de esta obra. Y yo cuando ya descanso en las noches me lo quito y lo guardo en un cierto lugarcito, porque para mí no que tenga el valor lo que es el oro, sino tiene un valor para mí lo que significa esto. Tu visa, tu pasaporte, te garantizo que lo guardas en un lugarcito donde sabes que es un lugar, o en tu cartera, y siempre te bajas del carro y lo primero que haces es te tientas a ver si la traes. Ay, sí, ahí está. O sales de tu casa y ay, ahí está. O lo guardas, porque son las cosas de gran valor para nosotros. La Biblia, cuando dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón, el corazón debe de ser guardado más intensamente que como guardamos una cosa como esta, un documento importante, más intensamente guarda, porque Jesucristo dijo, porque de él mana la vida, del corazón salen los hurtos, las blasfemias, los asesinatos, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, del corazón sale. Guarda tu corazón de albergar odio, resentimiento con personas que te dañan, que te atacan. Guarda tu corazón. Engañoso es el corazón, perverso, ¿quién lo entenderá? Cuídate de no guardar ahí en el corazón cierto rencor, cierto odio, cierta amargura, cierta indiferencia. Cuídate de guardar en tu corazón, porque entonces Dios dirá: no me dejas actuar porque no tienes paz. No tienes paz. La recomendación es: tú ten paz en cuanto, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, tengan paz, y deja lugar a la ira de Dios, pero con un corazón con paz, lleno de paz, con tranquilidad. Porque cuando se alberga una raíz de amargura, Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: la gracia de Dios se aparta. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el pueblo de Dios, para que Dios pelee por su pueblo, debe de haber estas recomendaciones. Y si entre tanto que Dios obra, Dios va a probar nuestros corazones. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿qué sentirías tú si la persona que te calumnia, la persona que te ataca, de repente vas a algún lugar o vas de camino por la carretera internacional y de repente ves que la persona está con los cables de corriente en el carro, con las manos haciendo señas, ¿verdad? Que a alguien le pase corriente porque por alguna razón se quedó sin corriente, y a lo mejor al pasar a ti te da la risa del pulgoso. ¿Verdad? ¿Has visto la caricatura, verdad, de eso? Qué bueno, Señor. Hoy me voy a hacer como que no lo vi, me voy a hacer como que se me cayó el teléfono, cuando la escritura dice: si tuviera necesidad, párate y ayúdalo. La pregunta del millón es aquí: ¿realmente te pararías? ¿Realmente lo harías? Bueno, quiero que sepas que Dios nos va a probar. ¿Realmente ayudaríamos? Porque esa es la recomendación. ¿Quieres que Dios pelee por ti? Bueno, es que eso se oye muy bonito, pero recordemos que las promesas de Dios siempre van condicionadas. Hay condiciones. Entonces, tú ten paz. Es más, deja lugar a la ira de Dios, sí, pero entre tanto que eso pasa, si la persona tiene necesidad de tu ayuda, de tu apoyo, ayúdalo. Aún si supieras, ¿qué harías tú si una persona que te daña, te calumnia, te lastima, te ataca, que tú supieras que está pasando por una escasez económica, al saber que no tiene ni siquiera para el sustento del día? ¿Qué harías si Dios te dijera, en mi caso, que Dios me dijera: Gonzalo, sí señor, ese paquetito de pulpa negra que tienes en tu congelador y ese pollito que tienes ahí, ese quesito para quesadilla, sí señor, mételo en unas bolsas? Ok señor, ya lo metí. Y ahora llévalo a casa de la persona que te está calumniando y te está dañando, porque está pasando por necesidad. Llévalo. ¿Ah? ¿Cómo?
Y si tenemos paz en nuestro corazón, vamos a saludar a la persona. Te vas a encontrar a la persona en el supermercado y lo vas a saludar con paz, con el deseo de que realmente Dios lo bendiga. Buenos días, Dios te bendiga. ¿Lo harías? ¿O qué hacemos? ¿O torcemos la cara o hacemos como que no lo vemos? Seamos sinceros, porque queremos que Dios pelee por nosotros. ¿Cuántos quieren que Jehová pelee por vosotros? Bueno, dejemos que Él pelee por vosotros, así como manda la Escritura. Ahora dice aquí: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, al final en el verso 21. Entonces, dejen lugar, tengamos paz, guarda tu corazón. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Debemos de aprender a identificar lo que hay en el corazón. Si albergamos odio, rencor, o qué es lo que hay, porque es muy diferente que en el corazón haya dolor por la decepción. Si es que me dolió, me dañó, me decepcionó, yo le amo, me odia. No es que lo vea con odio, lo veo con un dolor aquí. Sin embargo, ese dolor debemos nosotros no permitir que se sobreponga a la paz que Dios nos pide. Nos duele, sí, pero aún en el dolor, es muy diferente a sentir el dolor, la decepción, la tristeza, a sentir odio, amargura y deseo de venganza. Es muy diferente, muy diferente. Entonces debemos de aprender a distinguir qué es lo que hay. Es que me dañó, es que habló de mí, es que dijo, es que me ataca. Sí, pero ¿qué es lo que hay aquí en el corazón? Deseo de venganza, odio. Ojalá y se le ponchen las 4 llantas, no nomás una. Ojalá y le truene el motor del carro. Ojalá y Cuidado con eso. Porque si queremos que Dios pelee por nosotros, tenemos que aprender a distinguir qué es lo que hay en el corazón. La promesa de Dios es que Él peleará por sus hijos. ¿Cuándo? Cuando tengamos esa paz. Miren, cuando los hijos de Dios estén siendo atacados injustamente y su pueblo se atemoriza como el pueblo de Israel y clamamos, Dios también pelea por nosotros. Dios pelea por los hijos. Cuando sus hijos son atacados y aún así permanecen con un corazón limpio y lejos de venganza, es cuando Dios toma partido. Es cuando Dios nos ayuda. Y en su soberanía Él puede actuar cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. No es cuando nosotros queremos. Porque la Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19: es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados entre vosotros. A veces Dios permite, porque también la Biblia dice: así como el metal con metal se afila, así como agarras un cuchillo con otro cuchillo en casa y le sacas el filo, la Biblia también dice: así también el rostro del hombre se agudiza hombre con hombre. Dios permite que haya de repente ese tipo de encuentros y diferencias para madurar entre nosotros. Pero ¿qué es lo que guardamos acá? Y así la persona sobrepasa los límites, ahí entonces Dios toma partido. Ahí es donde Dios entra. Por este tipo de fieles creyentes a Dios, Dios pelea. Los fieles creyentes que guardan su corazón, que no tengan rencor ni odio, que guardan su corazón. Aprender a distinguir entre el dolor y el rencor, entre la decepción y el odio, y no dejarte sumergir ni por uno ni por el otro. Tener cuidado con eso. Vamos a ver un caso también en la Biblia, que fue lo que sucedió. La Biblia habla de un rey, del rey de Israel, y un rey que tenía guerra contra los hijos de Israel. La Biblia habla de un hombre de Dios, temeroso de Dios, que tenía tal comunión con Dios, que Dios le revelaba a este siervo de Dios. El Señor le revelaba los planes de ataque del rey enemigo del pueblo de Israel. Y este hombre de Dios iba y le decía al rey de Israel: oye rey, fíjate que los sirios planean atacarte mañana. Ellos saben que tú vas a pasar por tal camino a tales horas, y ahí te van a esperar para hacerte una emboscada. Entonces el rey de Israel le decía: ¿qué me aconsejas? Y aquel siervo de Dios le decía: no vayas mañana, ve pasado mañana y ve por otro lugar. Y así sucesivamente,
Cada vez que el rey enemigo del pueblo de Israel planeaba otra vez atacar al pueblo de Israel, Dios le volvía a revelar a aquel hombre de Dios los planes, y este hombre de Dios iba y le decía: fíjate que volvieron a planear algo más y ahora lo quieren hacer así, 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 te aconsejo, no hagas esto y esto y esto. Hasta que llega el punto, dice la Biblia, que el rey de los sirios se molesta tanto que dice: hay un traidor entre nosotros. Hay un traidor entre nosotros, porque qué casualidad que todo sabe el rey de Israel. Hay un traidor entre nosotros. Alguien de mi ejército le está diciendo al rey de Israel todos los planes que nosotros tenemos para tocarlo. Y del mismo ejército de los sirios le dice: no, señor mío, sino que hay en Israel un hombre de Dios que tiene tal comunión con Dios que Dios le revela todo. ¿Quién es? Pues se llama Eliseo. ¿Dónde mora? En tal lugar. Pongámosle emboscada, vamos por él. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 8. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 8. Cuando esté ahí, me lo indica con un amén. ¿Estamos ahí? Vamos a dar lectura. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el traidor? Y el 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mira, el rey de los sirios se encerraba en su recámara, cerraba ventanas, cerraba puertas, y ahí planeaba él la forma como atacar sin decírselo a nadie. De ahí Dios le revelaba al profeta Eliseo: mira, el rey de los sirios planeó esto en su recámara, te va a atacar por tal día, por tal lugar, no pases. Cuando esto le dicen los mismos soldados de los sirios al rey de Israel, al rey de los sirios, perdón, dice en el verso 13: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Vayan a buscar dónde está ese tal Eliseo. Y le fue dicho: he aquí que él estaba en Dotán, una población cerca de Samaria en aquellos tiempos. Samaria en aquellos tiempos era parte de la población del pueblo de Israel. Todavía no se contaminaba. Más adelante pudiéramos estudiar cómo cuando de los babilonios trajeron gente a morar en Samaria, y es ahí cuando se mezclan samaritanos con babilonios, y es ahí cuando los samaritanos, que también eran parte legítima, sí, sincera, honesta, íntegra del pueblo de Dios, sin haberse mezclado, todavía no se mezclaban. Entonces cuando se mezclan empiezan a adorar a dioses, empiezan a buscar, por eso es que después llega el punto en el que ya no querían muy bien los judíos a los samaritanos porque se habían mezclado. Pero en aquel tiempo todavía Samaria era parte legítima del pueblo de Dios, eran seguidores de Dios, todavía no había sucedido aquello.
Dotán era una población cerca de Samaria. Ahí vivía el profeta, ahí estaba el profeta Eliseo. Le dijeron al rey de los sirios: ahí está el hombre que es el que tiene esa comunión con Dios y le muestra al rey de Israel lo más secreto que tú hablas. Y dice en el verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, escuche, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La sitiaron. Vea lo que pasa. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Algunos dicen que era Giezi todavía, otros dicen que ya había sido sustituido Giezi porque había sido infiel a Dios. Total, quien haya sido, era un siervo de Eliseo. El que estaba ahí era un servidor de Eliseo. El que se levantó de mañana, vaya usted a saber si se levantó en la mañana a atizar, a poner agua para el café, para el profeta. Se levanta y se percata de algo que estaba sucediendo alrededor. Retomo el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío. Nosotros lo podemos leer ahí con signos de admiración, de exclamación ahí. Ah, Señor mío. Nosotros lo podemos leer ahí así a simple lectura, pero ese ah, Señor mío habla de un pesar, de una preocupación. El siervo del profeta tenía una preocupación. Ah, Señor mío, dice al final del versículo 15, ¿qué haremos? Está sitiada la ciudad, nos tienen rodeados, mandaron a arrestarte. Y obviamente no te van a arrestar a ti solo. Obviamente si vienen y te apresan, no te van a apresar a ti. Yo soy tu siervo, me van a arrestar contigo. Si hubiere pena de muerte, no será solamente para ti, me van a matar contigo. El versículo 16 dice: él le dijo: no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y algunos estudiosos bíblicos dicen que el siervo de Eliseo buscaba, pues ¿a qué horas? ¿En dónde? Que lo que yo veo aquí es un gran ejército sirio. No veo quiénes son los que están a favor de nosotros. Y dice la escritura en el verso 17, vea la oración del verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Te puedes imaginar eso? El ejército de Dios cuidando al siervo de Dios, ángeles de Dios, espada de fuego, carro de fuego, cuidando, guardando. ¿Te puedes imaginar la reacción del siervo de Eliseo? A lo mejor decía: ahora sí, éntrenle, no que muy bravucones, éntrenle. Ya vieron, ¿por qué? Pues ya vio que estaba protegido, que estaba. Pero aquí habla del te ruego, oh Jehová, que abran los ojos. Se refiere de un nivel espiritual, de los ojos espirituales. Nosotros tenemos los ojos carnales que podemos nosotros ver lo que nuestra naturaleza alcanza a ver. Pero hay algo que en lo espiritual usted y yo no alcanzamos a ver. Algo está sucediendo en el mundo espiritual y usted y yo no alcanzamos a ver. Y es ahí lo que habla Efesios capítulo 6, que en las regiones celestes está atestado de demonios, está lleno de espíritus, huestes de maldad, buscando hacer su maldad. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos también, en el capítulo 1, también nos dice que Dios envía a sus ángeles a favor del pueblo de Dios, que Dios envía también a su ejército celestial a favor de los hijos de Dios. Y es ahí donde Eliseo entra en este punto y dice, oró, dice, y dice: te ruego, oh Jehová,
abre los ojos de mi siervo para que vea, porque yo le acabo de decir, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y cuando se abren los ojos, él mira. Si Dios permitiera, escúcheme bien, si Dios permitiera que nuestros ojos espirituales se abrieran, muchos nos íbamos a sorprender. Yo creo que no muchos, todos nos íbamos a sorprender de lo que miraríamos alrededor nuestro. El ejército de Dios cuidando al pueblo de Dios. Si tienes un corazón con paz, si tienes paz en tu corazón, el ejército de Dios guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda, los cuida, los defiende. El ejército de Dios está ahí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa que alcanza a la iglesia de Dios en este tiempo. Nosotros tenemos esa plena confianza en Dios. ¿Usted tiene esa plena confianza en Dios? Él pelea. ¿Te puedes imaginar a David? Porque hay quienes confían en su ejército. El gigante Goliat confiaba en su fuerza, en su estatura, en su lanza gigantesca, en su espada gigantesca, en la coraza de protección. Él confiaba. Los filisteos confiaban en la protección del gigante. Los soldados israelitas, ellos confiaban también en la fortaleza de ellos. Decían confiar en Dios, decían tener su plena confianza en Dios, pero al ver que el gigante filisteo avanzaba y se burlaba, ¿no hay aquí un soldado que confíe en Jehová de los ejércitos? Y los estudiosos bíblicos, la palabra de Dios, el escudo del gigante, tomaba su espada y golpeaba su escudo con la espada, y se caminaba de un lugar a otro jactándose, y el pueblo de Israel se asustaba. ¿No hay uno solo? ¿Dónde está vuestro Dios? Y la palabra de Dios dice que David iba a llevarle lonche a los hermanos. David no era soldado de guerra, era el lonchero de sus hermanos que estaban ahí. David era un joven que tenía su plena confianza en Dios. Él miraba cómo Dios ya lo había librado. Dios ya había peleado por David. En el terreno, en el pastoreo, osos habían venido para atacar al rebaño, y David se enfrentaba cuerpo a cuerpo con los osos, dice la Biblia, y mataba a los osos. Venían leones para atacar el rebaño, y David se enfrentaba cuerpo a cuerpo con los leones y vencía a los leones, dice la escritura. David sabía que no era la fuerza de él la que mataba al león. David sabía que no era la fuerza de él la que mataba al oso. David sabía que no. David sabía que era Dios quien peleaba por él. Por eso cuando mira al gigante dice: este mismo Jehová de los ejércitos que me ha librado del oso y del león, me librará de este gigante. Y voltea a David con el ejército y dice: ¿dónde está vuestra confianza en Jehová? No hay nadie que confíe en Jehová. ¿No saben que es Dios que pelea por su pueblo? ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué dejan que este incircunciso filisteo ofenda al Dios de Israel? ¿Por qué lo permiten? Ahora sabrán que hay un Dios en Israel. Ahora entenderán que yo sí confío que Él es quien pelea conmigo. Y avanza David. La Biblia dice que el gigante se ofende porque David llevaba su cayado, su vara de pastor, su honda y las piedras. Era lo que llevaba. Y el gigante se enoja de tal manera que dice: ¿acaso soy yo perro para que venga este a mí con palo? ¿No hay un guerrero en Israel que venga con escudo, con espada? ¿Por qué me mandan a un niño, a un muchacho, y todavía con un garrote? ¿Qué acaso soy perro? Y David dice: no me mires a mí así, mira mi fe, verás el poder de Jehová. Yo creo que Jehová peleará por mí. Y es ahí donde la palabra de Dios dice: David toma la piedra, la toma en la onda, gira, agita y lanza, y el poder de Dios toma la piedra, el Espíritu Santo de Dios toma la piedra y la incrusta en la frente del gigante. Jehová peleó por David y por el pueblo, porque hubo uno que le creyera a Dios. ¿Usted le cree a Dios?
Créale a Dios, Él pelea por nosotros. Esta es una promesa. Ahora vamos a continuar aquí y dice lo que pasó acá en la historia esta, y dice en el verso 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí hay un dato curioso, porque esta ceguera habla de ceguera espiritual. Por un lado, ora para que se le abra la ceguera espiritual a su siervo. Por otro lado, ora para que le caiga ceguera espiritual a los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos no era que iban a tientas en los caballos, no. Ellos iban mirando con sus ojos carnales, pero llevaban una ceguera. De tal manera que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Después les dijo Eliseo: ¿no es este el camino, ni esta la ciudad? Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Fue y los llevó a donde estaba el ejército fuerte de Israel. Vengan, no es este la ciudad, no es este el lugar. ¿A quién buscan? Pues andamos buscando un hombre que Dios le revela todo y le dice todos los planes del Señor. Ah, no vive aquí. Pues él era el mismo, él estaba hablando con ellos. No vive en esta ciudad. Vengan, yo les voy a decir dónde está. Y ahí va Eliseo adelante y el ejército. Y dice la escritura en el final del verso 19 que los llevó a Samaria. Y dice el 20: cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, vea lo que dijo Jehová. 20: cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean ahora dónde están. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. A la torre, mi general, ¿dónde estamos? Y vea lo que pasa. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo Eliseo: los mataré, padre mío. ¿Los matamos? Este padre mío era como una expresión de respeto. No era que él hacía como padre para referirse a Dios, sino era un respeto por el hombre de Dios. Y el rey de Israel le dice: pues ya cayeron cochinitos, estos se metieron a la boca del lobo. Empezamos a hacer un destripadero de sirios, los matamos a todos. Y vamos a ver si había paz en el corazón de Eliseo o no. Vamos a ver si había amargura en el corazón de Eliseo. Vamos a ver qué pasa. Y dice la escritura en el verso 22: él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos lo mismo que romanos: pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Déjalos, vienen cansados, vienen hambriados. Pero Eliseo, vienen cansados porque venían a buscarte a ti para... Tan cansados los sirios. Rey de Israel: sí, Eliseo, manda que les den comida a todos, que descansen. Bájense, muchachos, bajen de sus caballos, siéntense, vengan, vamos a convivir todos juntos. ¿Tú lo harías? Porque te van a buscar para matarte o para calumniarte. Pásale, amor, ¿está la comida? Sí, sírvele. Ven, ¿de qué bebida te gusta? Ven, dime. No, es que no me gustan las tortillas de maíz. No te preocupes, voy y te traigo de harina. Pero es que no me gustan de tal tortillería, me gustan de aquella. No te preocupes, de allá voy y te traigo. Sí, cómo no. Seguro. Y ese es el asunto de cómo es cuando Dios pelea por nosotros. Dios pelea por sus hijos que tienen paz, sanidad en su corazón. ¿Crees tú que Dios va a pelear por aquellos que tenemos, si llegamos a tener amargura, odio? No. ¿Cómo, Eliseo? ¿Qué hacemos con estos? No, déjalos. Y dice en el verso 23: entonces se les preparó, dice, una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pero ¿quién peleó por Eliseo y por el pueblo? Dios. Y el ejército de Dios ahí estaba, a la orden de Dios. Pero ¿qué fue lo que movió la mano de Dios? La integridad de Eliseo, la sanidad del corazón de Eliseo. No había rencor, no había odio, no había nada. Oró
Hay una ceguera espiritual hasta el día de hoy en el pueblo de Dios. Hay una ceguera espiritual porque una de las frases más comunes en la gente cuando se enoja es la siguiente: es que te enojas tanto que te ciega el coraje. ¿Ha escuchado usted esa frase? Te enojas tanto que te ciega el coraje. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Quieres que Dios pelee por ti? Ten tu corazón sano, limpio. Te calumnian, te maltratan, te atacan, te dicen tales y cuales cosas. La Escritura dice: Jehová peleará por vosotros. Tú, tranquilo, deja que Dios pelee por ti. Dios peleó por Eliseo porque Eliseo dejó lugar a la ira de Dios. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? No hubo ahí destripadero, nada. Fue un banquete aquello, los sirios y los israelitas, todos juntos. A ver, sirio, no, esto está bien picante. ¿No tienes una salsita menos picosa? Vieja, ¿le puedes hacer a este sirio más tomate y menos chile? Sí, mijito, ¿cómo no? ¿Cómo te gusta? No tanta temada, me gusta menos. Ahí está el sirio pidiendo, ¿no? ¿Así? Ándale, no le eches ajo porque luego huele mal la boca. Así déjamelo. Ok, perfecto. ¿Te llenaste? Sí. ¿Y tú te llenaste? Todavía traigo como medio metro de tripa desocupada. Pues échale, sirio, no te preocupes. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo es que Dios obra? ¿Quieres que Jehová pelee por ti? ¿Cuántos dicen amén? Toma la actitud de Eliseo. Toma la actitud de Eliseo para que Dios pelee por ti. Verás la mano de Dios. Verás la mano de Dios. Deberes cristianos, es lo mismo. Pastor, pero eso pasó allá. No, es lo mismo que leímos en Romanos 12. En cuanto dependa de vosotros. Y si tu enemigo tuviera, dale de comer. Tuviera sed, dale de beber. Atiéndelo, ayúdalo. Se ponchó en el camino, ayúdale. Se quedó sin gasolina. ¿Y qué te pasó? Pues me quedé sin gasolina. Ahorita te traigo. No, espera, déjame, te doy. No te preocupes, yo te la pago. ¿Seguro? Cuando tú y yo hagamos eso, verás al gran yo soy peleando por ti, a favor tuyo. Verás la mano de Dios. Segundo libro de las Crónicas. Abra su Biblia. Capítulo 32. Verso 1. Vamos a ver otro caso así de repasadita. Vea lo que dice la palabra. Después de estas cosas, dice, y de esta infidelidad, siempre el Señor batallando, vino Sennacherib, dice, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Pásese al verso 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, dice, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Otra vez, más hay con nosotros que con él. La expresión, la fe de la gente que sabía que Dios siempre envía a su ejército. Ahora vea lo que dice el verso 8. Con él está el brazo de carne. Esta expresión brazo de carne se refiere a hombres esforzados, corpulentos, y con el rey de los asirios pues se miraban hombres musculosos con espada, con escudo, y eran lo que confiaban.
A eso es la parte que se refiere, con Él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, esto me gusta, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza. ¿Tú tienes esa confianza? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios pelea por ti. Dios es quien toma partido. Cuando Él ve que uno de sus hijos, que una de sus hijas está siendo atacada, está siendo amedrentado, está siendo calumniado, Dios lo que nos ordena a nosotros: tú ten paz, tú guarda tu corazón. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? El rey David oraba y decía: ¿hasta cuándo permitirás que estén buscándome para matarme? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no tomarás venganza? ¿Hasta cuándo? Y el Señor lo mantenía, el Señor forjando, formando su carácter, mostrándole cómo debe de hacer, cómo debe de actuar un genuino hijo de Dios. Es muy evidente lo primero que resurge de nosotros. Yo siempre he dicho este ejemplo y lo voy a decir una vez más. Toma una naranja, pártela por la mitad, agarra la naranja y exprímela. Por lógica, ¿qué le va a salir a la naranja? ¿Jugo de qué? De naranja, ¿verdad? ¿Verdad que no le va a salir jugo de manzana? No, le va a salir jugo de naranja. Muy bien. Cuando a nosotros nos toman las personas, los adversarios, sea quien sea, nos oprimen, nos exprimen, ¿qué es lo que debe de escurrir de adentro de un interior? ¿Quién mora dentro de ti? A ver, ¿quién me dice? Jesús. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Cuando te agarra el enemigo y te exprime y te apachurra, ¿destilas Jesús? ¿Qué destilas? Les da una risita medio nerviosa. No destilamos Jesús. ¿Por qué? La pregunta: ¿por qué? Debemos de destilar Jesús, amor, paz. ¿Qué es lo que más destila? Es muy conocido qué es lo que mora en ti, qué es lo que hay en tu interior cuando te apachurran, cuando te exprimen. Agarra una naranja, exprímela, apachúrrala, le va a salir naranja, va a destilar naranja. Agarra un cristiano, de verdad, un genuino cristiano, apachúrralo y lo que va a destilar es Jesús. Va a salir Jesús de su vida, palabras de Jesús, misericordia de Jesús, amor de Jesús, mandamientos de Jesús, comportamiento de Jesús. Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. A Jesús lo exprimieron. Nuestra hermana oraba leyendo Isaías 53. No había parecer en él. La película La Pasión de Cristo se quedó corta. La palabra de Dios dice que no había parecer en él. Lo laceraron tanto. Los latigazos no solamente le daban en su espalda, los latigazos también le rodeaban su cara. Los vellos de su barba se los arrancaban a tirones. Parte de su piel se venía en las manos de los verdugos. Le arrancaban la barba, le escupían, le golpeaban con cañas, le golpeaban con el mango de las espadas, golpeaban su nariz del Señor, golpeaban los ojos. Las espinas desfiguraban su cuero cabelludo. Y todavía le ponían un golpe para que se enterrara en su cráneo. Los vellos de su barba jalados, golpeado. Ya no se parecía a él. No tenía una facción que dijeran al verlo: es Jesús. Cuando hay accidentes drásticos y llaman a los familiares para reconocer a los cuerpos, muchos familiares se van con el engaño y dicen: no es la persona que vine a reconocer. Y cuando el peritaje, la autopsia arroja los resultados, dice que sí es. Llaman otra vez a la persona y va y dice: es que no puede ser, no se parece. No se parece por tanto golpe, por tanta contusión, por tanta hematoma, por tanto morete, por inflamación. No se parece.
La Biblia en Isaías 53 dice: no se parecía a él. Fue mucho el golpe, el dolor que recibió. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Abrió su boca. No abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para decir basta, no abrió su boca para conjurar venganza ni maldición. No dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Pero en el camino a la cruz, como nosotros cantábamos hace un momento, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Queremos que Él pelee por nosotros. Creemos nosotros firmemente que Dios todavía pelea por su pueblo. El gran león de la tribu de Judá todavía ruge a favor de los hijos de Dios. Ruge el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ruge a favor de los hijos de Dios. Jesús pelea por sus hijos. Hay de aquel que toque a uno de sus hijos. Pero los hijos de Dios debemos de tener el corazón abrazado de paz, de misericordia. Él nunca nos mintió. Nunca nos dijo que nosotros pasaríamos una vida en un mundo de color de rosa. Porque la expresión de mucha gente es esta: ahora que sirvo a Cristo, ahora que sigo a Cristo, el mundo se me voltea. ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? El mundo se te va a voltear, porque ya no sigues la corriente del mundo. Pero cuando el mundo se voltee contra ti, cuando los egipcios estén contra ti, cuando parezca que tú ya no tienes una salida, parece que tienes un mar enfrente de ti, entonces Dios rugirá. Entonces el mar se abrirá y pasarás en seco. Entiéndame la expresión de que pasarás. Te va a librar de una circunstancia, te va a fortalecer en medio de todo esto. Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su pueblo. Así como estos de aquí, cuando escucharon las palabras del rey Ezequías, el pueblo tuvo ánimo al saber de que Dios pelea. Yo no sé cuál es el ataque que tú estás pasando. Mira, la Biblia dice que de tu misma familia se va a levantar gente que te va a dañar. La misma Biblia dice que de tu misma familia se va a levantar gente que te va a hacer daño. Yo explicaba en la predicación del miércoles, tenemos que agacharnos a veces. Y yo explicaba de una expresión de que escuché de un pastor, de que una esposa, su esposo la maltrataba tanto, y ella era la que arreglaba las cosas, ella era la que pedía perdón, ella era la que siempre andaba arreglando las cosas, y el esposo siempre andaba de drogado, de borracho, de ofensivo y todo, y la esposa era la que andaba haciendo todo otra vez para que aquello se volviera a arreglar, y el hombre otra vez dañándola, y la esposa otra vez, hasta que alguien le dijo a la esposa: oye, ¿hasta cuándo no te vas a cansar nunca de agachar las orejas? ¿No te vas a cansar de ser tú la que pone paz en medio? Y otro pastor ahí le dice con sabias palabras, le dice: hermana, no te canses de agacharte, porque cuando tú te agachas, la mano de Dios sale. Pero si no te agachas, dice, pues Dios no hace nada, porque está cuidando a sus hijos, y ni modo que golpee a sus hijos. Pero cuando te agachas, sale la mano de Dios. Entonces tampoco vamos a hacer esa expresión. Esa fue una expresión que el hermano dice, pero tampoco vamos a decir: me voy a agachar, Señor, pero ponte el guante más gordo, ponte piedritas, vidrios ahí, como en las películas de kickboxer ahí, ponte, Señor, ahí. Me voy a agachar, voy a ser humilde, pero dale con todo este viejo cabezón. No, tampoco, porque entonces no habría paz. No, la escritura dice: ten paz, deja lugar a la ira de Dios. ¿Están entendiendo cómo es que Dios pelea por nosotros? Yo quiero orar en este momento por personas que están siendo afligidas, para que tengan la paz en Dios y que ustedes vivan en paz. Hace un momento yo miré unas manos levantadas. Yo quisiera volver a ver esas manos levantadas, y si tú no levantaste la mano hace un momento, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Yo quiero orar. ¿Sí? Allá está. A ver, levante su mano. Yo quiero orar por los afligidos, por los que están siendo perseguidos, por los que están siendo dolidos. Por usted quiero orar yo. Así que por alguna razón están pasando. Ahora, usted que levantó la mano, le pido un favor, pase aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes.
Sí, hermano.